Eran las 7 de la mañana de un miércoles cuando escuché los golpes en mi puerta. No eran golpes normales, de visita o de prisa. Eran golpes que querían tumbar la madera, que querían entrar sin permiso. Me levanté de la mesa donde tomaba mi café negro, el mismo que Mónica me preparaba durante 40 años, y caminé descalzo hacia la entrada. Cuando abrí, ahí estaba Daniela. Mi nuera de apenas 4 días de casada, pero que había sido novia de Renato durante 2 años. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa que había empezado a conocer durante los preparativos del matrimonio. Detrás de ella, 2 hombres de traje oscuro, con portafolios de cuero y la postura rígida de quien cobra por intimidar. «Buenos días, Osvaldo», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando Renato estaba presente. «Necesitamos hablar contigo. Es urgente». Los dejé pasar porque no sabía qué otra cosa hacer. Mi casa pequeña, con sus paredes de ladrillo sin pintar y el sofá que había comprado hace 15 años, se llenó de una tensión que podía tocarse. Daniela se sentó en el borde del sofá, como si no quisiera ensuciarse. Los hombres permanecieron de pie, como soldados. «Estos son Leonardo y Arturo», dijo señalando a los abogados. «Están aquí para ayudarnos con un asunto familiar muy delicado». Leonardo, el más alto, abrió su portafolio y sacó un sobremanila. Lo puso sobre la mesa de centro, justo donde Mónica solía dejar las flores que cortaba del jardín. El papel hizo un sonido seco contra la madera. «Señor Díaz», dijo Leonardo con voz profesional, «sabemos que usted ha estado ocultando información financiera importante de su familia. Específicamente, de su hijo Renato». Sentí como si el aire se hubiera salido de la habitación. ¿Cómo sabían? ¿Cómo era posible que supieran lo que ni siquiera Renato sabía? «No sé de qué hablan», murmuré, pero mi voz sonó débil incluso para mí. Daniela se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi su verdadero rostro. Ya no había dulzura, no había la calidez fingida que mostraba cuando mi hijo estaba cerca. Sus ojos eran duros, calculadores. «Osvaldo, no nos hagamos los tontos. Renato me contó que su madre tenía algunos ahorros, que siempre fue muy reservada con el dinero. Y cuando empecé a investigar un poco, encontré cosas muy interesantes». Arturo, el más joven, habló por primera vez. «Señor Díaz, hemos estado revisando registros públicos, transferencias bancarias, pólizas de seguro». Su esposa era una mujer muy previsora. «¿Qué registros?», pregunté, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. «Los registros que cualquier persona puede consultar si sabe dónde buscar», continuó Arturo. «Especialmente si tiene los contactos correctos en el banco donde su esposa tenía sus cuentas». Daniela sonrió con frialdad. «¿Sabías que Mónica tenía una cuenta separada que tú nunca conociste? ¿Sabías que durante años estuvo depositando pequeñas cantidades que fueron creciendo con inversiones?» No podía respirar. Mónica siempre había manejado nuestras finanzas, pero nunca pensé que tendría secretos. Nunca pensé que habría dinero que yo no conocía. Mi contacto en el banco me confirmó que después de su muerte, una suma considerable fue transferida a tu nombre. Una suma que nunca reportaste a Renato. Daniela abrió el sobre y sacó un documento de varias páginas. $5 millones, Osvaldo. 5 millones que tu hijo no sabe que existen. Mis manos temblaban mientras miraba el documento. Las letras se veían borrosas, pero podía leer suficiente para entender que sabían la verdad. Que de alguna manera habían descubierto lo que yo había mantenido en secreto durante 3 meses. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté. «Renato está trabajando», respondió Daniela rápidamente. «Pensé que era mejor hablar contigo primero, antes de que él se entere de tu engaño». «¿Mi engaño?». «Sí, Osvaldo, tu engaño. Porque eso es lo que es. Ocultarle a tu único hijo una herencia de $5 millones es una traición». Leonardo se acercó y puso una pluma dorada sobre el documento. «Señor Díaz, este documento establece que usted reconoce haber ocultado información financiera importante de su familia, y que, por el bien de todos, está dispuesto a compartir esta información». «Compartir. Transferir», corrigió Arturo. «El dinero debe estar en manos de quien puede manejarlo correctamente. Renato es joven, tiene energía, tiene planes. Usted es un hombre mayor. Pero es mi herencia. Es dinero que vino de esta familia», dijo Daniela con dureza. «Dinero que Mónica ahorró pensando en el futuro de su hijo, no en el capricho de un viejo que vive en una casa que se está cayendo a pedazos». Miré alrededor de mi hogar,
la casa donde había criado a Renato, donde había sido feliz con Mónica. Sí, era pequeña. Sí, necesitaba reparaciones. Pero era mía. ¿Y si no firmo? Entonces Renato se va a enterar de tu traición de una manera mucho más dolorosa, dijo Daniela con una sonrisa cruel. Imagínate su reacción cuando descubra que su padre, el hombre que lo educó sobre la honestidad, le ha estado mintiendo durante meses. Yo no le mentí a nadie. Ah, no. Solo ocultaste $5 millones. Estoy segura de que Renato va a entender perfectamente. En ese momento, la puerta se abrió. Renato entró con su uniforme de trabajo, sudoroso y cansado. Cuando vio la escena, su rostro se transformó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a los abogados con confusión. Renato, dije levantándome, tu esposa dice que yo te he ocultado algo. ¿Ocultado qué? Daniela se puso de pie lentamente, como un depredador que se prepara para el ataque. Renato, amor, siéntate. Hay algo que tu padre necesita contarte. Mi hijo me miró con una mezcla de confusión y creciente preocupación. ¿Papá? ¿De qué está hablando? Tu padre recibió una herencia de tu madre, dijo Daniela con voz suave, como si fuera la portadora de una noticia triste. Una herencia muy grande. Y no te dijo nada. ¿Qué herencia? $5 millones, Renato. El silencio llenó la habitación. Podía escuchar el tic-tac del reloj que Mónica había comprado en nuestro 5º aniversario, el mismo que había marcado tantas noches felices, tantas mañanas de esperanza. Renato me miró como si fuera un extraño. ¿5 millones? ¿Y no me dijiste nada? Hijo, yo. $5 millones y no me dijiste nada. Su voz se alzó, llenándose de una furia que nunca le había conocido. Mientras yo trabajo doble turno para pagar la hipoteca, mientras Daniela y yo nos endeudamos para la boda. Renato, ¿puedo explicarte? ¿Explicar qué? ¿Explicar por qué me dejaste luchar solo? ¿Explicar por qué me viste sufrir en silencio? Daniela puso su mano en el brazo de Renato, con gesto de apoyo. Amor, tranquilo. Por eso estamos aquí. Para solucionar esto en familia. ¿Solucionar qué?, preguntó Renato, pero su rabia ahora estaba completamente dirigida hacia mí. El hecho de que tu padre no confía en ti, dijo Daniela suavemente. El hecho de que te trata como si fueras un niño incapaz de manejar responsabilidades. ¿Es cierto, papá? ¿Es cierto que tienes $5 millones? No podía mentirle más. Sí. ¿Y no me dijiste nada? Nada. Quería esperar el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Renato se rió, pero era una risa amarga, cruel. ¿El momento adecuado para qué? ¿Para burlarte de mí? ¿Para verme hacer el ridículo pidiendo prestado para mi propia boda? Renato, no es así. ¿Sabes qué, papá? Mi hijo se acercó a mí, y en sus ojos vi una frialdad que nunca había estado ahí antes. Mamá siempre decía que eras un buen hombre, que eras honesto, que eras justo. Y lo soy. No, no lo eres. Un padre honesto no le miente a su hijo. Un padre justo no deja que su hijo sufra cuando tiene los medios para ayudarlo. Daniela sonrió desde su lugar en el sofá. Había logrado exactamente lo que quería. Renato, dije desesperadamente, déjame explicarte. No hay nada que explicar, me dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Nos criaste, trabajaste. Ahora saca de mi frente y deja que yo me encargue del resto. Después de que Renato me dijera esas palabras, después de que salieran de mi casa llevándose el documento sin firmar pero con la promesa de que volverían, me quedé solo en mi sala. El silencio era diferente ahora. Era el silencio de una casa que había perdido su alma. Me senté en el sofá donde Daniela había estado, donde había planeado mi destrucción con la frialdad de un cirujano. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran atrás, a los días cuando todo tenía sentido, cuando el sacrificio valía la pena. Cuando creía que estaba construyendo algo sólido. Era 1985 cuando Renato nació. Mónica había tenido complicaciones durante el parto, y los médicos nos dijeron que no podríamos tener más hijos. Ese bebé arrugado, rojizo, que lloraba en mis brazos, era nuestro único milagro. Nuestro único futuro. Recuerdo que esa noche, mientras Mónica dormía exhausta en la cama del hospital, le susurré a mi hijo, te voy a dar todo lo que yo nunca tuve.
Te lo prometo. Y cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí. Trabajaba en la fábrica de textiles desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego corría a casa, comía rápido, y me iba a mi segundo trabajo en el taller mecánico del barrio hasta las 11 de la noche. Los domingos lavaba carros para los vecinos ricos del centro de la ciudad. Mónica también trabajaba. Cosía ropa para las señoras del barrio, cuidaba niños, vendía tamales los fines de semana. Pero nunca nos quejamos. Nunca dijimos que era demasiado. Porque teníamos un propósito, darle a Renato la vida que nosotros nunca habíamos tenido. Recuerdo las noches cuando llegaba a casa con las manos negras de grasa, los pies hinchados, el cuerpo dolorido. Renato, que entonces tenía 5 años, corría hacia mí gritando «papá», con una sonrisa que podía iluminar toda la casa. Me abrazaba sin importarle que estuviera sucio, que oliera a aceite de motor. Para él, yo era un héroe. «Cuando sea grande, voy a trabajar contigo, papá», me decía mientras cenábamos frijoles con arroz por 5ª vez en la semana. «No, mijo», le respondía siempre. «Tú vas a estudiar. Tú vas a ser alguien importante. Tú no vas a tener que trabajar con las manos como tu papá». Y trabajé para que eso fuera cierto. Mónica y yo nos privamos de todo. Nunca compramos ropa nueva. Nunca fuimos a restaurantes. Nunca nos tomamos vacaciones. Cada peso que ganábamos tenía un destino, la educación de Renato, su futuro, su oportunidad de ser mejor que nosotros. Cuando Renato tenía 8 años, necesitaba lentes. El oftalmólogo dijo que eran caros, que podíamos esperar. Pero yo vi cómo mi hijo entornaba los ojos para ver la pizarra en la escuela, cómo se frustraba cuando no podía leer los libros. Esa misma tarde vendí mi única posesión de valor, el reloj que mi padre me había dado antes de morir. ¿Por qué vendiste tu reloj, papá?, me preguntó Renato cuando llegué a casa con los lentes nuevos. «Porque tus ojos son más importantes que saber qué hora es», le dije. Y era verdad. Completamente verdad. Mónica tenía su manera particular de sacrificarse. Guardaba monedas en una lata de café, peso por peso, centavo por centavo. Cuando le preguntaba para qué era ese dinero, me sonreía y decía, «para el futuro de nuestro hijo». Años después descubrí que se saltaba comidas para ahorrar esas monedas. Que cuando yo no estaba, comía solo tortillas con sal para que hubiera más frijoles para Renato y para mí. Nunca me lo dijo. Nunca se quejó. Simplemente lo hacía, con la misma naturalidad con que respiraba. Cuando Renato cumplió 15 años, quería una bicicleta. No cualquier bicicleta, sino una específica que había visto en la tienda del centro. Era cara, demasiado cara para nuestro presupuesto. Pero era su cumpleaños, y yo había visto la mirada de deseo en sus ojos cada vez que pasábamos por esa tienda. Trabajé turnos dobles durante 2 meses. Mónica cosió hasta que los dedos le sangraron. Y el día de su cumpleaños, ahí estaba la bicicleta, reluciente y nueva, esperándolo en la sala. «¿Cómo la conseguiste, papá?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Eso no importa», le dije. «Lo que importa es que eres feliz». Pero yo sabía cómo la había conseguido. Sabía que había empeñado las herramientas de mi abuelo, las únicas cosas de valor que tenía. Sabía que Mónica había vendido su cadena de oro, la única joya que poseía. Pero verlo sonreír, verlo abrazar esa bicicleta como si fuera el tesoro más grande del mundo, hizo que todo valiera la pena. La adolescencia de Renato fue diferente. Empezó a avergonzarse de nuestra casa pequeña, de mi ropa vieja, de que Mónica tuviera que trabajar tanto. Sus amigos venían de familias con más dinero, y él comenzó a notar las diferencias. «¿Por qué no tenemos carro, papá?», me preguntó un día cuando tenía 16 años. «Porque el dinero que costaría un carro lo estamos ahorrando para tu universidad», le expliqué. «Todos mis amigos tienen carros. Me da vergüenza que me vean caminando». Esas palabras me dolieron, pero las entendí. Era joven. Era normal que quisiera encajar, que quisiera tener lo que otros tenían. Así que trabajé más horas, Mónica cosió más ropa, y 6 meses después, compramos un carro usado. Viejo, con algunos golpes, pero funcionaba. Renato no se emocionó como con la bicicleta. Solo dijo gracias sin mirarme a los ojos, como si fuera una obligación, como si fuera lo mínimo que podía hacer por él. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Renato quería estudiar administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Mónica y yo nos miramos esa noche, después de que él nos dijera cuánto costaría. «Es mucho dinero», murmuró Mónica. «Pero es su futuro», le respondí.
Por eso hemos trabajado tanto. Hipotecamos la casa. Vendimos todo lo que podíamos vender. Mónica trabajó turnos de noche en una fábrica, además de sus otros trabajos. Yo conseguí un tercer empleo los fines de semana. Dormíamos 4 horas por noche, comíamos una vez al día, pero Renato tuvo su universidad. Durante esos años universitarios, Renato venía a casa menos. Cuando venía, se quejaba de que no tenía suficiente dinero para salir con sus amigos, para comprar la ropa que quería, para vivir como los otros estudiantes. Papá, necesito más dinero, me decía cada vez que venía. Hijo, estamos dándote todo lo que podemos, le explicaba. Mamá y yo trabajamos día y noche para pagarte la universidad. Pero no es suficiente. Mis amigos tienen más. Viven mejor. Tus amigos tienen padres con mejores trabajos, con más educación. Nosotros te damos lo que tenemos. Pues lo que tienen no es suficiente, me respondió una vez, con una frialdad que no había visto antes. Mónica lloraba esas noches. ¿En qué nos equivocamos, Osvaldo?, me preguntaba. ¿Por qué no valora lo que hacemos por él? Es joven, le decía, aunque por dentro también tenía dudas. Cuando sea mayor, cuando tenga hijos, va a entender. Pero las cosas no mejoraron. Empeoraron. Cuando Renato se graduó, esperaba que fuera un momento de celebración. Habíamos logrado nuestro objetivo, nuestro hijo era universitario, algo que ni Mónica ni yo habíamos podido ser. Pero en lugar de gratitud, vi decepción en sus ojos. ¿Y ahora qué?, me preguntó después de la ceremonia. Ahora a trabajar, le dije. A construir tu futuro. ¿Con qué? ¿Con las conexiones que ustedes no tienen? ¿Con el dinero que ustedes no pueden prestarme para empezar un negocio? Mónica puso su mano en mi brazo, sintiendo la tensión que crecía entre nosotros. Hijo, dijo con voz suave, nosotros te dimos educación. Te dimos la base. El resto depende de ti. La base, se rió amargamente. ¿Qué base? ¿Una casa que se está cayendo? ¿Padres que no conocen a nadie importante? ¿Una familia sin dinero, sin contactos, sin influencia? Te dimos amor, murmuré. Te dimos todo nuestro amor. El amor no paga las cuentas, papá. El amor no abre puertas. El amor no me va a conseguir trabajo. Esa noche, después de que Renato se fuera, Mónica y yo nos sentamos en silencio en nuestra sala. No hablamos de lo que había pasado. No hablamos de las palabras crueles de nuestro hijo. Solo nos tomamos de la mano, como habíamos hecho durante tantos años, y dejamos que el dolor se asentara en nuestros corazones. ¿Crees que hicimos algo mal?, me preguntó finalmente. No, le dije, aunque por dentro tenía mis dudas. Hicimos lo que creíamos correcto. Hicimos lo que el amor nos decía que hiciéramos. ¿Y si no fue suficiente? Entonces no fue suficiente, le respondí. Pero lo intentamos. Dios sabe que lo intentamos. Mónica murió 2 años después, sin ver a Renato cambiar. Sin ver que nuestro sacrificio había valido la pena. Se fue con el corazón roto, preguntándose si habíamos fracasado como padres, si habíamos fallado en la única cosa que realmente importaba. Y ahora, sentado en mi sala vacía, recordando todo lo que habíamos dado, todo lo que habíamos sacrificado, me pregunto si Mónica tenía razón. Si realmente habíamos fracasado. Si el amor, al final, no había sido suficiente. La llamada llegó un martes por la mañana, 3 meses después del funeral de Mónica. Yo estaba en la cocina, preparando el café que ya no sabía igual sin ella, cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, una voz formal que me pidió que me identificara. ¿Es usted Osvaldo Díaz, esposo de la señora Mónica Herrera de Díaz? Sí, respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Cualquier llamada relacionada con Mónica me ponía nervioso. Soy Leonardo Vázquez, del Banco Nacional. Necesito que venga a nuestras oficinas lo antes posible. Hay algunos asuntos pendientes relacionados con las cuentas de su esposa. ¿Qué asuntos? Ya arreglamos todo después de su muerte. No, señor Díaz. Hay cuentas adicionales que han salido a la luz. Cuentas que su esposa mantuvo de manera independiente. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. ¿Cuentas adicionales? Mónica siempre había manejado nuestras finanzas, pero pensé que lo sabía todo. Pensé que no había secretos entre nosotros. Esa misma tarde fui al banco. El señor Vázquez era un hombre mayor, con lentes gruesos y una expresión seria.
Me hizo sentarme frente a su escritorio y abrió una carpeta gruesa. Señor Díaz, su esposa tenía 3 cuentas separadas que usted no conocía. Cuentas que había estado alimentando durante los últimos 20 años. Me mostró los papeles. Números que no podía entender completamente, pero que eran claramente grandes. Muy grandes. ¿Cuánto dinero hay?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. $5.200.000, dijo sin cambiar su expresión. Su esposa fue muy astuta con las inversiones. Empezó pequeño, pero con el tiempo y el interés compuesto. No podía respirar. $5 millones. Mónica, mi Mónica que se saltaba comidas para ahorrar monedas, había acumulado $5 millones sin que yo supiera nada. ¿Cómo es posible?, murmuré. Su esposa depositaba pequeñas cantidades cada mes. $20 aquí, 50 allá. Montos que pasaban desapercibidos en el presupuesto familiar. Pero lo invertía inteligentemente, reinvertía las ganancias, y con 20 años de crecimiento. ¿Desde cuándo sabía usted de estas cuentas? Su esposa me contactó hace 5 años para actualizar su testamento. Me pidió específicamente que estas cuentas se mantuvieran en secreto hasta después de su muerte. Dijo que era una sorpresa para usted. Una sorpresa. Mónica había guardado este secreto durante 5 años, mientras yo me mataba trabajando, mientras nos privábamos de todo, mientras veía cómo Renato nos despreciaba por ser pobres. Hay una carta, dijo el señor Vázquez, sacando un sobresellado. Me pidió que se la entregara cuando viniera por el dinero. Tomé la carta con manos temblorosas. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Mónica. La abrí ahí mismo, frente al banquero. Mi querido Osvaldo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y que finalmente conoces mi secreto. Por favor, no te enojes conmigo por no habértelo dicho antes. Tenía mis razones. Continué leyendo, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Durante años vi cómo trabajabas día y noche por nuestra familia. Vi cómo te sacrificabas sin quejarte nunca. Pero también vi cómo Renato empezó a avergonzarse de nosotros, cómo empezó a valorar más las cosas materiales que nuestro amor. Y me preocupé. La letra de Mónica se veía un poco temblorosa en esta parte, como si hubiera llorado mientras escribía. Este dinero no es para que vivas como rico, mi amor. Es para que tengas seguridad. Para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Guardé este secreto porque quería protegerte. Quería que supieras el valor real de las personas antes de que supieran el valor de tu cuenta bancaria. Al final, había una postdata que me partió el corazón. Usa este dinero sabiamente, Osvaldo. Y si algún día Renato demuestra que nos equivocamos sobre él, compártelo con alegría. Pero si demuestra que teníamos razón, protégete. Te amo para siempre, Mónica. Salí del banco en estado de shock. $5 millones. Mi esposa, que había muerto preocupándose por pagar las cuentas, me había dejado $5 millones. Durante las siguientes semanas, mantuve el secreto. No le dije nada a Renato, no le dije nada a nadie. Seguí viviendo en mi casa pequeña, seguí tomando el mismo café barato, seguí usando la misma ropa vieja. Pero por dentro, todo había cambiado. Comencé a observar a Renato de manera diferente. Ahora que tenía la opción de ayudarlo económicamente, empecé a prestar atención a sus motivaciones reales. La primera señal llegó 2 semanas después de mi visita al banco. Renato vino a casa un domingo, cosa que no hacía desde hacía meses. Llegó con Daniela, su novia de entonces, una mujer bonita pero con ojos calculadores. Papá, me dijo mientras tomábamos café en la sala, Daniela y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Mi situación. Sí, tu situación. Vivir solo en esta casa, sin dinero, sin nadie que te cuide. No es saludable para un hombre de tu edad. Daniela asintió con falsa preocupación. Don Osvaldo, Renato me ha contado lo difícil que ha sido todo desde que murió su esposa. Debe ser muy duro manejar las finanzas solo. Me las arreglo bien, respondí, observando sus caras. Pero papá, continuó Renato, nosotros pensamos que sería mejor si tú vinieras a vivir con nosotros. Bueno, cuando nos casemos. Así estarías acompañado, y nosotros podríamos ayudarte con las cosas que ya no puedes manejar. ¿Qué cosas no puedo manejar? Las cuentas, por ejemplo. Los pagos. Las decisiones importantes. No es que seas incapaz, pero 2 cabezas piensan mejor que una.
Daniela se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa que ya empezaba a conocer. Además, esta casa está muy deteriorada. Sería más económico para todos si la vendiéramos y usáramos ese dinero para algo más práctico. ¿Vender mi casa? Papá, sé realista. Esta casa no vale mucho, pero algo es algo. Y nosotros podríamos usar ese dinero para comprar una casa más grande donde todos cupamos cómodamente. Me quedé callado, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo quería que vendiera la casa donde él había crecido, la casa donde Mónica y yo habíamos sido felices, para que él y su novia pudieran comprar algo mejor. Lo vamos a pensar, dije finalmente. No hay mucho que pensar, papá. Es lo lógico, lo práctico. Después de que se fueron, me senté en mi silla favorita y pensé en las palabras de Mónica. Quería que supieras el valor real de las personas antes de que supieran el valor de tu cuenta bancaria. Mi esposa había tenido razón. Sin saber que yo tenía dinero, Renato ya estaba tratando de controlar mi vida, de tomar mis decisiones, de vender mis pertenencias para su beneficio. Las visitas de Renato se volvieron más frecuentes después de esa conversación, pero no porque le importara cómo estaba yo. Venía con nuevas ideas, nuevas sugerencias sobre cómo yo debería vivir mi vida. Papá, encontré un asilo muy bueno. Es caro, pero entre la venta de la casa y tu pensión, alcanzaría. Papá, deberías darme poder legal sobre tus cuentas. Solo por seguridad. Papá, ¿no crees que es hora de que hagas testamento? Solo para tener todo en orden. Cada sugerencia me dolía más que la anterior. Cada visita confirmaba lo que Mónica había previsto. Nuestro hijo no nos valoraba a nosotros, valoraba lo que pensaba que podía obtener de nosotros. Un día, mientras Renato me hablaba sobre los beneficios de traspasar mis pocas propiedades a su nombre para evitar problemas legales futuros, recordé algo que Mónica solía decir: las verdaderas intenciones de las personas se ven cuando creen que nadie las está observando. Decidí hacer una prueba. Renato, le dije interrumpiendo su monólogo sobre planificación patrimonial, hay algo que quiero preguntarte. Claro, papá, dime. Si yo tuviera dinero, mucho dinero, ¿cambiaría eso la forma en que me tratas? Se rió, pero había algo nervioso en su risa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que no. Eres mi padre. Te quiero sin importar si tienes dinero o no. ¿En serio? Por supuesto. El dinero no cambia el amor, papá. Mentira. Pude ver la mentira en sus ojos, en la forma en que evitó mi mirada, en la rapidez con que cambió el tema. Esa noche, después de que Renato se fuera, saqué la carta de Mónica y la volví a leer. Sus palabras resonaban con más fuerza ahora. Si algún día Renato demuestra que nos equivocamos sobre él, compártelo con alegría. Pero si demuestra que teníamos razón, protégete. Mónica había visto algo en nuestro hijo que yo me había negado a reconocer. Había visto la codicia, el egoísmo, la falta de gratitud genuina. Y había protegido nuestro futuro, mi futuro, de esa realidad dolorosa. Guardé la carta en el cajón donde guardaba mis documentos importantes y tomé una decisión. Seguiría observando, seguiría escuchando, seguiría manteniendo el secreto. Porque ahora entendía que no se trataba solo de dinero. Se trataba de saber quién era realmente mi hijo cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecerle. Y hasta ahora, todo lo que había visto confirmaba los temores más profundos de Mónica. Los meses pasaron y las visitas de Renato se volvieron más predecibles. Llegaba cada domingo por la tarde, siempre con Daniela, siempre con una nueva idea sobre cómo yo debería reorganizar mi vida. Pero ya no venía solo a visitarme. Venía a inspeccionar. Papá, esta gotera en el techo se está poniendo peor, me dijo un domingo mientras señalaba una mancha amarillenta en el cielo raso. No puedes seguir viviendo así. La gotera no me molesta, respondí. He vivido con cosas peores. Pero nosotros sí nos preocupamos, intervino Daniela con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer bondadosa. Una casa en estas condiciones no es digna para un hombre de su edad. Renato asintió. Exactamente. Y además, mantener esta casa es un gasto innecesario. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios, todo eso suma. Puedo pagarlo, dije simplemente. ¿Con qué dinero, papá? Tu pensión apenas te alcanza para comer. No respondí. Me quedé observándolos mientras caminaban por mi casa como tasadores, evaluando cada rincón, cada mueble, cada desperfecto. Daniela tomaba fotos con su teléfono, disimuladamente, cuando pensaba que no la veía. ¿Para qué son las fotos?, le pregunté directamente.
Se sonrojó ligeramente. Oh, es solo que, estaba pensando en algunas mejoras que podrían hacerse. Pequeñas reparaciones que no costarían mucho. Mentira. Podía verlo en sus ojos. Estaba documentando el estado de la casa, probablemente para mostrarle a alguien más. Tal vez a un tasador real. Esa noche, después de que se fueron, revisé cada cajón, cada armario, cada lugar donde guardaba mis documentos importantes. No faltaba nada, pero algunos papeles estaban en posiciones ligeramente diferentes. Alguien había estado buscando algo. Decidí hacer mi propia investigación. Al día siguiente fui al banco donde Mónica había tenido sus cuentas secretas. Le pregunté al señor Vázquez si alguien había preguntado por mí o por mis finanzas. Curiosamente, sí, me dijo con una expresión preocupada. Hace unas semanas vino una joven preguntando sobre usted. Dijo que era su nuera y que estaba preocupada por su estabilidad financiera. ¿Qué le dijo? Nada, por supuesto. Le expliqué que no podemos dar información sobre las cuentas de nuestros clientes a terceros, sin importar quiénes sean. Pero insistió mucho. Incluso trajo algunos documentos que decía que usted le había dado permiso para revisar sus finanzas. ¿Qué documentos? Documentos falsos, obviamente, pero bien hechos. Profesionales. El estómago se me revolvió. Daniela no solo estaba husmeando en mi casa, sino que había intentado acceder a mis cuentas bancarias con documentos falsos. Esto ya no era curiosidad o preocupación familiar. Esto era algo mucho más serio. ¿Hay algo más que deba saber?, le pregunté. El señor Vázquez dudó un momento. Bueno, también han estado preguntando en el registro civil. Alguien solicitó copias de certificados de defunción, certificados de matrimonio, documentos de propiedad, todo relacionado con usted y su difunta esposa. ¿Quién? No puede estar seguro, pero la descripción que me dieron coincide con la joven que vino aquí. Salí del banco sintiéndome como si acabara de descubrir que estaba siendo acechado. Daniela había estado investigando mi vida, mis finanzas, mis propiedades, usando métodos que rayaban en lo ilegal. Esa tarde recibí una llamada inesperada. «Señor Díaz, habla de la oficina del notario Ramírez. Necesitamos confirmación sobre unos documentos que han presentado en su nombre». ¿Qué documentos? Documentos para transferir la propiedad de su casa. Los papeles parecen estar en orden, pero es procedimiento estándar llamar al propietario para confirmar que realmente quiere proceder con la transferencia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo no he autorizado ninguna transferencia. Entiendo. En ese caso, marcaremos estos documentos como fraudulentos y notificaremos a las autoridades correspondientes. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Alguien había tratado de robar mi casa. Alguien había falsificado mi firma para transferir mi propiedad a otro nombre. Y tenía una muy buena idea de quién había sido. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, pensando en todo lo que había descubierto. Daniela no era solo una mujer interesada. Era una estafadora profesional. Y mi hijo era su cómplice o su víctima. Al día siguiente decidí contratar a un investigador privado. Era un hombre mayor llamado Armando, recomendado por el señor Vázquez. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que investigara a Daniela. «Deme una semana», me dijo. «Le voy a conseguir toda la información que pueda sobre esta mujer». Mientras esperaba los resultados de la investigación, seguí observando a Renato y Daniela durante sus visitas dominicales. Ahora que sabía lo que estaba pasando, podía ver las señales que antes había ignorado. La forma en que Daniela medía las habitaciones con la mirada. La forma en que tomaba nota mental de cada electrodoméstico, cada mueble que pudiera tener valor. La forma en que dirigía las conversaciones hacia temas financieros, siempre tratando de averiguar cuánto dinero tenía, dónde lo guardaba, cómo manejaba mis finanzas. Y Renato simplemente seguía sus indicaciones. Era doloroso darse cuenta, pero mi hijo se había convertido en una marioneta en las manos de esta mujer. «Papá», me dijo durante una de esas visitas, «Daniela y yo hemos estado hablando con un abogado sobre tu situación». «¿Qué abogado? ¿Por qué?» «Para protegerte», dijo Daniela rápidamente. «Hay muchas personas que se aprovechan de los adultos mayores. Queremos asegurarnos de que tus intereses estén protegidos». ¿Protegidos de quién? De estafadores, de vendedores sin escrúpulos, de gente que podría tratar de convencerte de hacer cosas que no te convienen. La ironía era tan obvia que casi me reí.
La persona que me estaba advirtiendo sobre estafadores era exactamente eso, una estafadora. El abogado nos dijo que lo más seguro sería establecer un fideicomiso, continuó Renato. Así tu dinero estaría protegido, pero nosotros podríamos ayudarte a manejarlo. Nosotros. Daniela y yo, como familia. ¿Y si no quiero un fideicomiso? Papá, no seas testarudo. Es por tu propio bien. Ahí estaba otra vez esa frase, por tu propio bien. La misma frase que habían usado para sugerir que vendiera mi casa, que me mudara con ellos, que les diera control sobre mis finanzas. Siempre era por mi propio bien. Una semana después, Armando me llamó. Señor Díaz, necesitamos reunirnos urgentemente. Lo que encontré sobre Daniela Herrera es preocupante. Nos encontramos en una cafetería del centro. Armando puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Daniela Herrera no es su verdadero nombre, comenzó. Su nombre real es Daniela Morales. Tiene antecedentes penales por fraude y estafa. Ha estado casada 3 veces antes, siempre con hombres mayores, siempre con dinero. Abrió la carpeta y me mostró fotografías, documentos oficiales, recortes de periódicos. Su primer esposo murió en circunstancias sospechosas 6 meses después de cambiar su testamento a favor de ella. El segundo esposo perdió toda su fortuna en inversiones que ella le recomendó. El tercero tuvo más suerte, descubrió lo que ella estaba haciendo antes de que fuera demasiado tarde y la denunció. ¿Y por qué no está en la cárcel? Porque es muy inteligente. Nunca deja evidencia suficiente para una condena. Pero hay un patrón muy claro, identifica a hombres vulnerables con dinero, se gana su confianza, los aísla de sus familias, y poco a poco toma control de sus finanzas. ¿Y mi hijo? Armando me miró con compasión. Su hijo no sabe nada de esto. Según mis investigaciones, él realmente cree que está enamorado de ella. Ella lo está manipulando tanto como a usted, solo que de manera diferente. ¿Cómo? Lo está convenciendo de que usted es un obstáculo para su felicidad. Le está metiendo ideas en la cabeza sobre herencias, sobre dinero que usted supuestamente tiene escondido, sobre su derecho a tomar decisiones por usted. Me mostró más documentos. Mire esto. Daniela ha estado investigando su historial financiero durante meses. Tiene copias de documentos que solo podrían haber obtenido ilegalmente. Y aquí. Me señaló una página, tiene un plan detallado de cómo tomar control de sus propiedades y cuentas bancarias. ¿Un plan escrito? Sí, paso a paso. Primero, ganar la confianza de su hijo. Segundo, aislar a usted de otras personas que podrían protegerlo. Tercero, crear una crisis financiera o de salud que justifique que ellos tomen control. Cuarto, transferir todo a sus nombres. ¿Y en qué paso estamos? En el paso 3. La crisis que están creando es hacerlo parecer mentalmente incompetente o financieramente irresponsable. Por eso están presionándolo para que firme documentos, para que haga cambios en sus cuentas, para que tome decisiones precipitadas. Cerré los ojos, sintiendo el peso de toda esta información. Mi hijo no era el villano de esta historia. Era otra víctima. Pero eso no cambiaba el hecho de que se había vuelto peligroso para mí. ¿Qué me recomienda que haga?, le pregunté a Armando. Primero, proteja sus activos. Cambie todas sus cuentas bancarias, sus contraseñas, sus documentos legales. Segundo, documente todo. Cada conversación, cada visita, cada intento de manipulación. Tercero, manténgase alejado de ellos hasta que decidamos cómo manejar esto. ¿Y si Renato realmente me ama? ¿Y si solo está confundido? Entonces tendrá la oportunidad de demostrarlo cuando expongamos la verdad sobre Daniela. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque me sintiera seguro, sino porque finalmente entendía contra qué me enfrentaba. Mónica había tenido razón al esconder el dinero. Había tenido razón al protegerme. Y ahora, armado con la verdad, era hora de protegerme yo mismo. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde la muerte de Mónica, tenía un propósito claro: protegerme y proteger lo que ella había trabajado tanto para asegurar. Mi primera parada fue el banco. Le pedí al señor Vázquez que transfiriera todo el dinero de la herencia a una nueva cuenta en un banco diferente, uno donde Daniela no tuviera contactos. También cambié todas mis contraseñas y establecí medidas de seguridad adicionales. Señor Díaz, me dijo Vázquez mientras procesaba los documentos,
¿Está seguro de que quiere hacer todos estos cambios? Es bastante inusual. Estoy completamente seguro, le respondí. Y quiero que quede constancia de que yo, en pleno uso de mis facultades mentales, estoy tomando estas decisiones por mi propia voluntad. Entendido. ¿Necesita que algún documento específico certifique su estado mental? Sí. Organice una evaluación psicológica completa. Quiero que quede documentado que soy completamente competente para manejar mis propios asuntos. Mi segunda parada fue la oficina del abogado que me había recomendado Armando. Se llamaba Emiliano Vargas, un hombre de unos 50 años con reputación de ser meticuloso y discreto. Señor Díaz, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que me está describiendo es un caso clásico de manipulación financiera y abuso de adultos mayores. Pero tenemos ventajas importantes. ¿Cuáles? Primero, usted se dio cuenta a tiempo. Segundo, no han logrado acceder a su dinero real. Tercero, tenemos evidencia de sus intentos de fraude. Emiliano abrió una libreta legal y comenzó a tomar notas. Vamos a preparar varios documentos. Un nuevo testamento, un poder notarial revocando cualquier autorización previa, y una orden de protección preventiva. Orden de protección. Sí, para evitar que puedan tomar decisiones legales en su nombre o acceder a sus propiedades sin su consentimiento explícito. Durante las siguientes 2 semanas, seguí una rutina cuidadosamente planeada. Por las mañanas me reunía con Emiliano para revisar documentos y estrategias legales. Por las tardes trabajaba con Armando, documentando cada movimiento de Daniela y Renato. Instalamos cámaras de seguridad discretas en mi casa. No para espiar, sino para protegerme. Quería tener evidencia de cualquier intento de entrada no autorizada o de manipulación. También comencé a grabar todas mis conversaciones con ellos. Emiliano me había explicado que en nuestro estado era legal grabar conversaciones siempre y cuando una de las partes, yo, diera su consentimiento. Lo importante, me explicó Emiliano, es que cuando llegue el momento de confrontarlos, tengamos evidencia irrefutable de sus intenciones. Mientras tanto, seguía recibiendo las visitas dominicales de Renato y Daniela como si nada hubiera pasado. Pero ahora cada conversación era una oportunidad para recolectar evidencia. Papá, me dijo Renato durante una de esas visitas, hemos estado pensando que tal vez deberías vender algunos de tus muebles viejos. Hay coleccionistas que pagan bien por antigüedades. ¿Qué muebles? El armario de mamá, por ejemplo, y esa mesa del comedor que nunca usas. Era la mesa donde Mónica y yo habíamos comido durante 30 años. La mesa donde había ayudado a Renato con sus tareas cuando era niño. ¿Para qué necesitaría vender mis muebles? Para generar algo de dinero extra, intervino Daniela. Los gastos médicos van aumentando con la edad, y es mejor estar preparados. No tengo gastos médicos extraordinarios. Todavía no, dijo Daniela con una sonrisa que me heló la sangre. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Esa conversación quedó grabada. Al igual que la de la semana siguiente, cuando sugirieron que firmara un documento que me facilitaría las cosas si algún día necesitaba cuidados especializados. Es solo una precaución, insistió Renato. Por si algún día no puedes tomar decisiones por ti mismo. ¿Y quién tomaría esas decisiones? Nosotros, naturalmente, como familia. Cada domingo se volvía más obvio que tenían una agenda específica. Cada conversación giraba alrededor del mismo tema, mi supuesta incapacidad para manejar mi propia vida y su conveniencia de tomar control. Armando había instalado un dispositivo de rastreo en mi teléfono que me alertaba si alguien trataba de acceder a mis cuentas o usar mis documentos de identidad. Un miércoles por la tarde, el dispositivo sonó. Señor Díaz, me llamó Armando inmediatamente, alguien acaba de intentar abrir una cuenta bancaria usando su información personal. ¿Dónde? En el Banco Central del Este. El intento fue rechazado porque ya habíamos alertado a todas las instituciones financieras, pero tenemos el registro del intento. ¿Quién fue? Las cámaras de seguridad del banco captaron todo. Era Daniela, usando una identificación falsa con su fotografía pero con su nombre e información personal. Esto era exactamente lo que necesitábamos. Evidencia clara e indiscutible de intento de fraude. Esa misma semana, Emiliano terminó de preparar todos los documentos legales. Mi nuevo testamento dejaba todo a una fundación benéfica, con una pequeña asignación para Renato solo si podía demostrar que había cortado todos los lazos con Daniela. Es importante que entienda, me explicó Emiliano,
que una vez que presentemos estos documentos y hagamos las acusaciones formales, no habrá vuelta atrás. ¿Está seguro de que quiere proceder? Completamente seguro. ¿Y si su hijo realmente es inocente? ¿Y si solo está siendo manipulado? Entonces tendrá la oportunidad de demostrarlo alejándose de ella cuando sepa la verdad. También preparamos una declaración jurada detallando todos los intentos de fraude, manipulación y coerción que había documentado. Armando había compilado un expediente de más de 100 páginas con evidencia fotográfica, grabaciones de audio, documentos falsificados y testimonios de testigos. Esto es más que suficiente para presentar cargos criminales, me dijo Emiliano. Pero primero, como acordamos, les daremos la oportunidad de retirarse voluntariamente. El plan era simple, los confrontaría durante su próxima visita dominical. Les mostraría que sabía exactamente lo que estaban haciendo. Les daría la oportunidad de irse y no volver nunca. Y si se negaban, bueno, estaba preparado para las consecuencias. El sábado por la noche antes de la confrontación, me senté en mi sala y releí la carta de Mónica una vez más. Este dinero no es para que vivas como rico, mi amor. Es para que tengas seguridad. Para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Mi esposa había visto esto venir desde hace años. Había protegido nuestro futuro no solo del dinero, sino de las personas que podrían tratar de arrebatárnoslo. Si algún día Renato demuestra que nos equivocamos sobre él, compártelo con alegría. Pero si demuestra que teníamos razón, protégete. Mañana sabría de qué lado estaba realmente mi hijo. Mañana sabría si el niño que había criado con tanto amor todavía existía en algún lugar dentro del hombre que había permitido que una estafadora lo manipulara. Pero sin importar lo que pasara, ya no era la víctima indefensa que ellos creían que era. Ya no era el viejo confundido que podían manipular y controlar. Gracias a Mónica, gracias a su previsión y su amor, tenía las herramientas para luchar. Y estaba listo para usarlas. Guardé la carta de Mónica en el cajón, junto con todos los documentos que había preparado durante estas semanas. Mañana, por primera vez en meses, no sería yo quien necesitara protección. Mañana sería mi turno de enseñar una lección. Mientras yo preparaba mi defensa en silencio, Daniela y Renato vivían como si ya hubieran ganado. Durante las semanas siguientes a mis preparativos legales, pude observar cómo celebraban prematuramente lo que creían que sería su victoria fácil. Era viernes por la noche cuando vi las primeras señales de su arrogancia. Estaba regando las plantas del jardín cuando escuché voces en la casa de al lado. Renato y Daniela estaban en el patio de mis vecinos, los Ramírez, hablando en voz alta, sin importarles quién pudiera escucharlos. Dentro de poco, cuando tengamos todo resuelto con mi papá, podremos hacer esa inversión, decía Renato con una confianza que me heló la sangre. ¿Estás seguro de que va a funcionar?, preguntaba la señora Ramírez. Por supuesto, respondió Daniela con esa risa cristalina que usaba cuando quería parecer inocente. Don Osvaldo ya está en una edad donde necesita ayuda para tomar decisiones importantes. Es lo natural. Además, continuó Renato, ya hemos hablado con abogados. Todo va a ser legal y por su propio bien. Me quedé inmóvil detrás de mis plantas, escuchando cómo discutían mi futuro como si yo ya estuviera muerto. La casa es lo primero que vamos a vender, siguió Daniela. Está en un buen terreno. Con el dinero de la venta podremos comprar algo más moderno, más grande. ¿Y dónde va a vivir su papá?, preguntó el señor Ramírez. Con nosotros, obviamente, dijo Renato. Va a tener su propia habitación. Va a estar mejor cuidado. Lo que no dijeron, pero yo podía leer entre líneas, era que esa habitación sería más parecida a una prisión dorada. Durante los días siguientes, comencé a notar otros cambios en su comportamiento. Renato empezó a llegar a mi casa sin tocar la puerta, usando la llave de emergencia que le había dado años atrás cuando Mónica estaba enferma. Solo vine a revisar que estuvieras bien, me decía cuando lo encontraba hurgando en mis papeles o revisando el correo. Puedes tocar la puerta como cualquier visita, le respondía. Ay, papá, no seas así. Soy tu hijo. Esta también es mi casa. Esas palabras me dolieron más de lo que había esperado. Esta también es mi casa. Como si ya la considerara suya. Daniela era aún más descarada. Un día llegó con catálogos de casas y departamentos, extendiéndolos sobre mi mesa del comedor como si fuera la cosa más natural del mundo. Mira, Osvaldo, encontré algunas opciones muy interesantes para cuando vendamos esta casa, me dijo señalando las fotografías coloridas. No voy a vender mi casa. Claro que sí,
me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo que todavía no te das cuenta. Pero cuando veas estas opciones modernas, con elevador, con servicios de limpieza incluidos, vas a cambiar de opinión. ¿Y si no cambio de opinión? Cambiarás, dijo con una seguridad que me hizo sentir escalofríos. Sus publicaciones en redes sociales durante esa época fueron especialmente reveladoras. Armando había estado monitoreando sus perfiles, y cada día había nueva evidencia de cómo se comportaban cuando pensaban que nadie los observaba. Daniela había publicado una foto en un restaurante caro con el comentario, celebrando el nuevo capítulo de nuestras vidas. A veces hay que tomar decisiones difíciles, pero siempre vale la pena cuando es por amor. Renato había compartido un artículo sobre planificación financiera para la tercera edad con el comentario: es importante ayudar a nuestros padres mayores a tomar decisiones inteligentes sobre su futuro. El amor familiar a veces significa tomar el control cuando ellos ya no pueden. Pero la publicación que más me dolió fue una foto de Renato frente a una casa grande en un barrio exclusivo. El comentario decía: pronto podremos darle a la familia la vida que se merece. Papá va a estar tan feliz cuando vea todas las oportunidades que se abren cuando tomamos decisiones prácticas. Era como si ya estuvieran gastando mi dinero, como si ya hubieran tomado posesión de mi vida. Un miércoles por la tarde, mientras fingía dormir la siesta en mi silla favorita, escuché a Daniela hablando por teléfono en mi cocina. Había entrado sin avisar, usando la llave que Renato le había dado. Sí, ya casi tenemos todo listo, decía en voz baja. El viejo está más confundido cada día. Ayer se olvidó de cerrar la llave del gas. Otro incidente como ese y tendremos justificación perfecta para declararlo incompetente. Pausa. No, Renato no sospecha nada. Está completamente convencido de que esto es lo mejor para su padre. Es tan fácil manipular a los hombres cuando creen que están protegiendo a alguien. Otra pausa. El dinero tiene que estar en algún lado. Una mujer no vive 40 años con un hombre sin acumular algo. Solo necesitamos acceso legal a sus cuentas para encontrarlo. Cuando escuché pasos acercándose a la sala, cerré los ojos y fingí seguir durmiendo. Daniela se quedó parada frente a mí durante varios minutos. Podía sentir su mirada evaluándome, estudiándome como si fuera un problema que necesitaba resolver. Pobre viejo, murmuró. No tienes idea de lo que se viene. Esa noche, después de que se fuera, revisé todos los lugares donde ella había estado. Faltaban algunas fotos familiares, documentos de identificación antiguos, y un talonario de cheques que ya no usaba pero que había guardado en un cajón. Al día siguiente llamé a Armando. Están acelerando el proceso, le dije. Creo que van a hacer su movimiento pronto. ¿Qué le hace pensar eso? Le conté sobre la llamada telefónica, sobre los documentos faltantes, sobre los comentarios cada vez más audaces. Tiene razón, me dijo Armando. Según mis fuentes, Daniela ha estado contactando abogados especializados en casos de incompetencia mental. También ha estado hablando con agentes de bienes raíces sobre propiedades en su área. ¿Agentes de bienes raíces? Sí, al parecer ya tiene un comprador potencial para su casa. Un desarrollador que quiere demoler varias casas del barrio para construir condominios. La sangre se me heló. No solo querían robar mi casa, sino destruirla completamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según mis cálculos, van a presentar una petición legal dentro de 1 o 2 semanas. Probablemente van a alegar que usted está en peligro de hacerse daño a sí mismo, que no puede vivir solo, que necesita supervisión médica. ¿Y cómo van a probar eso? Van a crear las evidencias, me dijo Armando con gravedad. Un accidente doméstico aquí, un episodio de confusión allá, algunos testimonios de vecinos preocupados. Esa misma semana comenzaron los accidentes. Primero fue el gas de la cocina que encontré abierto una mañana, aunque yo recordaba claramente haberlo cerrado la noche anterior. Luego fue la puerta principal que amaneció abierta de par en par, algo que jamás había hecho en 40 años de vivir en esa casa. Papá, nos estás preocupando, me dijo Renato cuando llegó después del incidente de la puerta. Esto no es normal en ti. Yo cerré esa puerta. Claro que pensaste que la cerraste, pero mira, está abierta. ¿Qué hubiera pasado si entran ladrones? ¿O si sales caminando en pijama en medio de la noche? Daniela asintió con expresión de profunda preocupación. Don Osvaldo, estos pequeños olvidos pueden ser señales de algo más serio. Tal vez deberíamos consultar con un médico. No necesito médico. Claro que lo necesita, insistió Daniela.
Y nosotros vamos a asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita, le guste o no. Ahí estaba. La amenaza directa, sin disimulos. Esa noche instalé cámaras adicionales que cubrían todos los accesos a mi casa. También cambié todas las cerraduras y no le dije nada a Renato sobre las nuevas llaves. Al día siguiente, cuando vinieron para su visita sorpresa y no pudieron entrar, Renato se enfureció. ¿Por qué cambiaste las cerraduras?, me gritó desde el otro lado de la puerta. Porque es mi casa, le respondí a través de la ventana. Abre esta puerta ahora mismo. No. Papá, esto es ridículo. Soy tu hijo. Los hijos tocan la puerta. Los ladrones usan llaves robadas. Daniela se acercó a la ventana con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Osvaldo, no sea infantil. Abra la puerta para que podamos hablar como adultos. No tengo nada que hablar con usted. Sí que tiene, me dijo, y su sonrisa se volvió más fría. Tiene mucho que hablar. Porque las cosas van a cambiar muy pronto, y usted puede hacer esto fácil o puede hacerlo difícil. Pero va a pasar de todas formas. Se fueron esa tarde, pero pude verlos hablando con algunos vecinos antes de irse. Seguramente plantando semillas de dudas sobre mi competencia mental, construyendo el caso que pronto presentarían ante un juez. Esa noche me senté en mi sala, rodeado de los documentos que había preparado con Emiliano, escuchando las grabaciones que había hecho durante las últimas semanas. Tenía evidencia suficiente para destruir completamente su plan. Pero primero quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Quería que se sintieran completamente seguros de su victoria antes de demostrarles que habían subestimado gravemente al viejo que pensaban que podían manipular. Mañana sería domingo. Su próxima visita sería su última oportunidad de retirarse con dignidad. Después de eso, sería la guerra. El domingo amaneció gris, con nubes pesadas que amenazaban tormenta. Era el día perfecto para lo que tenía planeado. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor camisa, la misma que había usado para el funeral de Mónica, y preparé todo meticulosamente. Sobre la mesa del comedor dispuse 3 carpetas. Una contenía todas las grabaciones transcritas de nuestras conversaciones. Otra tenía las fotografías y documentos que Armando había recopilado sobre los antecedentes criminales de Daniela. La tercera contenía los documentos legales que había preparado con Emiliano. A las 2 de la tarde en punto, llegaron. Esta vez no intentaron usar llaves. Tocaron la puerta como visitas normales, pero pude ver en sus rostros que ya no había pretensiones de afecto familiar. Papá, me dijo Renato cuando abrí la puerta, necesitamos hablar seriamente. Estoy de acuerdo, respondí, haciéndolos pasar. Necesitamos hablar muy seriamente. Se sentaron en el sofá, Daniela con esa sonrisa controlada que usaba cuando creía que tenía la situación bajo control. Renato parecía nervioso, como si supiera que algo había cambiado pero no pudiera identificar qué. Papá, comenzó Renato, hemos tomado una decisión. No podemos seguir permitiendo que vivas solo en estas condiciones. ¿Qué condiciones? Los olvidos, la confusión, los accidentes, intervino Daniela. Ayer hablamos con el doctor Martínez. Nos dijo que a tu edad, este tipo de comportamientos pueden indicar el inicio de demencia. ¿Hablaron con mi médico sin mi permiso? Hablamos con un médico, corrigió Daniela. Y basándose en lo que le contamos sobre tus síntomas, nos recomendó una evaluación completa de tu capacidad mental. Renato sacó unos papeles de su bolsillo. Papá, esto es una orden judicial temporal. Nos da autoridad para tomar decisiones médicas en tu nombre hasta que un juez determine tu competencia. Miré los documentos. Se veían oficiales, tenían sellos y firmas, pero algo no cuadraba. ¿Cuándo consiguieron esta orden? El viernes, dijo Daniela. Presentamos evidencia de tu deterioro mental y el juez estuvo de acuerdo en que necesita supervisión inmediata. ¿Sin que yo estuviera presente? En casos de emergencia, cuando la persona no puede representarse a sí misma, el procedimiento permite órdenes temporales, explicó Renato, recitando claramente algo que le habían enseñado. Me quedé callado durante un largo momento, estudiando sus caras. Finalmente, sonreí. Es interesante, dije tranquilamente. Porque yo también tengo algunos documentos. La sonrisa de Daniela vaciló ligeramente. ¿Qué documentos? Me levanté y fui por la primera carpeta. La abrí lentamente, sacando una hoja a la vez. Tengo aquí una evaluación psicológica completa, realizada por el doctor Rodríguez la semana pasada.
Confirma que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Le entregué el documento a Renato. Su cara se puso pálida mientras leía. También tengo aquí una declaración del departamento de policía confirmando que la orden judicial que me acaban de mostrar es falsificada. Daniela se puso rígida. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O es imposible que yo lo haya descubierto? Saqué otro documento. Aquí está el reporte policial detallando cómo una mujer que coincide exactamente con tu descripción intentó obtener documentos judiciales falsos usando información robada. Papá, interrumpió Renato, pero su voz sonaba menos segura, no entiendo de qué estás hablando. Déjame ayudarte a entender, dije, abriendo la segunda carpeta. ¿Sabías que tu esposa se llama Daniela Morales, no Daniela Herrera? ¿Sabías que ha estado casada 3 veces antes contigo? Puse las fotografías sobre la mesa. Fotos de Daniela con otros hombres, recortes de periódicos sobre sus estafas anteriores, documentos oficiales de sus arrestos previos. ¿Sabías que su segundo esposo perdió toda su fortuna en inversiones que ella le recomendó? ¿O que su primer esposo murió en circunstancias sospechosas 6 meses después de cambiar su testamento a favor de ella? Renato miraba las fotografías como si fueran de una extraña. Esto no puede ser real. Es completamente real, dije con calma, tanto como las grabaciones que tengo de cada conversación que hemos tenido en las últimas semanas. Saqué un pequeño reproductor de audio de la tercera carpeta y presioné play. La voz de Daniela llenó la habitación. El viejo está más confundido cada día. Ayer se olvidó de cerrar la llave del gas. Otro incidente como ese y tendremos justificación perfecta para declararlo incompetente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renato miraba a Daniela como si la viera por primera vez. Daniela, dijo con voz quebrada, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa es una estafadora profesional, respondí antes de que ella pudiera hablar. Significa que has sido manipulado desde el primer día que la conociste. Significa que el gas abierto, la puerta sin cerrar, todos los accidentes que me han estado pasando, fueron creados por ella para construir un caso de incompetencia mental. Daniela se puso de pie bruscamente. Renato, no escuches a tu padre. Está obviamente paranoico. Esto es exactamente el tipo de comportamiento que confirma que necesita ayuda profesional. ¿En serio? Presioné play otra vez. Esta vez era la voz de Daniela hablando con alguien por teléfono. No, Renato no sospecha nada. Está completamente convencido de que esto es lo mejor para su padre. Es tan fácil manipular a los hombres cuando creen que están protegiendo a alguien. Renato se levantó como si lo hubieran golpeado. ¿Dijiste eso? ¿Realmente dijiste eso? Cariño, ¿puedo explicarte? ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo me has estado usando? ¿Explicar cómo me convertiste en enemigo de mi propio padre? Renato, cálmate. Tu padre está tratando de dividir. No, gritó Renato. Y por primera vez en meses reconocí a mi hijo en su voz. No digas ni una palabra más. Daniela cambió de táctica instantáneamente. Las lágrimas aparecieron en sus ojos como por arte de magia. Renato, amor mío, sé que esto se ve mal, pero todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestro futuro. Tu padre tiene dinero escondido, mucho dinero, y nos lo está ocultando mientras nosotros luchamos para sobrevivir. ¿Qué dinero?, preguntó Renato, mirándome. Era el momento de la revelación final. Saqué el último documento de la carpeta. El dinero de la herencia de tu madre, dije tranquilamente. $5 millones que ella me dejó con instrucciones muy específicas. Renato se tambaleó como si lo hubieran abofeteado. ¿5 millones? ¿Y no me dijiste nada? No te dije nada porque tu madre me pidió que no lo hiciera hasta estar seguro de tus verdaderas intenciones. Le entregué la carta de Mónica. Renato la leyó con lágrimas corriendo por su rostro. Tu madre sabía que este día llegaría, continué. Sabía que habría personas que tratarían de usar ese dinero para lastimarnos. Por eso me protegió. Por eso te protegió a ti también, aunque no te hayas dado cuenta. Daniela había perdido toda compostura. Ya no había lágrimas falsas ni sonrisas calculadas. Solo rabia pura. $5 millones, gritó. Y nos dejaste pelear por cada peso mientras tú tienes 5 millones escondidos. Ese dinero nunca fue para ti, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y nunca lo será. Renato es tu hijo.
Tiene derecho a esa herencia. Renato es mi hijo, acordé, pero tú no eres mi familia. Y después de lo que has hecho, después de cómo has manipulado a mi hijo para que me traicionara, nunca lo serás. Me dirigí directamente a Renato. Hijo, tienes una decisión que tomar. Puedes elegir quedarte con esta mujer que te ha mentido sobre todo desde el día que la conociste, que te ha usado para atacar a tu propio padre, que habría destruido nuestra familia por dinero. O puedes elegir a la familia que te ama de verdad. Pero el dinero, murmuró Renato. El dinero estará ahí cuando demuestres que mereces tenerlo. Cuando demuestres que puedes valorar a la familia más que a las posesiones materiales. Cuando demuestres que entiendes la diferencia entre amor verdadero y manipulación. Daniela se acercó a Renato desesperadamente. Renato, cariño, no dejes que te manipule. Somos un equipo. Podemos luchar contra esto juntos. Renato la miró durante un largo momento. Luego miró las fotografías sobre la mesa, los documentos de sus arrestos previos, los reportes de sus estafas anteriores. ¿Cuántas veces has hecho esto antes?, le preguntó con voz quebrada. Eso no importa. Lo que importa es nosotros. ¿Cuántas veces, Daniela? Ella no respondió. Renato se volvió hacia mí. Papá, lo siento mucho. No sabía. Lo sé, le dije. Y por eso todavía hay esperanza para nosotros. Daniela vio que estaba perdiendo control de la situación. Su máscara final se desplomó completamente. Esto no ha terminado, gritó. Tengo derechos. Soy su esposa legal. No por mucho tiempo, dije, sacando el último documento. Aquí tienes los papeles de anulación que Renato va a firmar. Resulta que cuando te casas usando una identidad falsa, el matrimonio no es legal. Renato, no puedes dejarme así, después de todo lo que hemos pasado juntos. Renato la miró con una mezcla de dolor y repugnancia. ¿Todo lo que hemos pasado juntos? ¿Te refieres a todo el tiempo que pasaste planeando cómo robarle a mi padre? ¿Todo el tiempo que pasaste manipulándome para que odiara al hombre que me dio la vida? No odies al hombre que me dio la vida. Renato, por favor. Vete, le dijo con una firmeza que no había escuchado en años. Vete de mi casa, vete de mi vida, y no vuelvas nunca. Daniela nos miró a ambos con una furia que helaba la sangre. Van a lamentarse de esto. Los dos. Esto no termina aquí. Si termina aquí, dije con calma. Y si intentas contactar a cualquiera de nosotros otra vez, si intentas acercarte a esta casa otra vez, si intentas usar información que hayas robado otra vez, las autoridades tendrán toda la evidencia que necesitan para enviarte a prisión por el resto de tu vida. Se fue esa tarde, llevándose solo lo que había traído. Desde mi ventana la vi subirse a un taxi, desapareciendo de nuestras vidas para siempre. Renato y yo nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo después de que se fuera. Papá, dijo finalmente, ¿puedes perdonarme? Ya te perdoné, le respondí. La pregunta es si puedes perdonarte a ti mismo. No sé si podré. Casi destruyo todo por una mujer que ni siquiera conocía realmente. Pero no lo destruiste. Y ahora sabemos la verdad. Ambos sabemos la verdad. Esa noche, por primera vez en meses, Renato se quedó a cenar. Hablamos hasta muy tarde, reconstruyendo la confianza que habíamos perdido, recordando quiénes éramos antes de que Daniela entrara en nuestras vidas. No fue fácil. Probablemente tomaría tiempo reparar completamente el daño que había causado. Pero por primera vez desde la muerte de Mónica, tenía esperanza de que mi familia, la verdadera familia, podría sobrevivir. En los días siguientes a la confrontación, la vida tomó un ritmo extraño. Renato venía a casa todos los días después del trabajo, no para vigilarme o manipularme, sino para ayudar a reparar el daño que había causado. Parecía un hombre despertando de una pesadilla larga y confusa. Papá, me dijo mientras arreglábamos la gotera del techo que había usado como pretexto para presionarme, no puedo creer lo ciego que estuve. El amor nos ciega a veces, le respondí. O lo que creemos que es amor. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo pude ser tan estúpido? Porque eres un buen hombre que quiere creer lo mejor de las personas. Eso no es estupidez, hijo. Es bondad. Ella aprovechó tu bondad. Durante esa primera semana de paz, creímos que habíamos visto lo último de Daniela. Nos equivocamos. El miércoles por la mañana comenzaron los mensajes. Renato recibía entre 10 y 15 llamadas por día de números desconocidos.
Cuando no contestaba, llegaban mensajes de texto. Renato, soy yo. Por favor, déjame explicarte todo. Cariño, tu padre te está lavando el cerebro. Yo te amo de verdad. He cometido errores, pero podemos solucionarlo juntos. No dejes que destruya lo que tenemos. Al principio, Renato borraba los mensajes sin leerlos completamente, pero yo podía ver que lo afectaban. Que, a pesar de todo lo que sabía sobre ella, parte de él todavía recordaba los momentos que había creído felices. Es difícil aceptar que nada de lo que vivimos era real, me confesó una noche. Tal vez algunos momentos sí fueron reales para ti, le dije. Tus sentimientos eran reales. Lo que no era real era ella. Los mensajes se volvieron más desesperados con el tiempo. Renato, estoy embarazada. El bebé es tuyo. Estoy en el hospital. Me lastimé y solo quiero verte una vez más. Si no respondes, voy a hacer algo drástico. Armando me había advertido que esto pasaría. Los estafadores profesionales no se rinden fácilmente, me había dicho. Cuando pierden a una víctima, especialmente una que les prometía tanto dinero, hacen todo lo posible para recuperar el control. El viernes por la noche, Daniela apareció en persona. Renato y yo estábamos cenando cuando escuchamos golpes desesperados en la puerta. No golpes normales, sino puñetazos frenéticos, como si alguien estuviera en peligro. Renato, por favor. Sé que estás ahí. Renato se puso pálido. No voy a abrir. Bien, le dije. Deja que se canse. Pero no se cansó. Durante 2 horas siguió golpeando, gritando, llorando. Alternaba entre súplicas patéticas y amenazas veladas. Renato, tu padre te está envenenando contra mí. Somos un matrimonio. Tengo derechos. Si no abres esta puerta, voy a contar a todos la verdad sobre tu familia. Finalmente, Renato no pudo soportarlo más. Se levantó hacia la puerta, pero yo lo detuve. Si abres esa puerta, le dije firmemente, ella va a interpretar que todavía tiene poder sobre ti. Y va a volver mañana, y pasado mañana, y todos los días hasta que consigas que te escuche. Pero papá, está haciendo un escándalo. Los vecinos van a llamar a la policía. Perfecto, respondí. Que llamen a la policía. Que la arresten por alteración del orden público. Así tendremos otro cargo más contra ella. Efectivamente, 20 minutos después llegó una patrulla. A través de la ventana vimos como 2 oficiales hablaban con Daniela. Ella les mostró sus lágrimas, sus gestos dramáticos, su actuación perfecta de esposa abandonada. Uno de los oficiales tocó nuestra puerta. Buenas noches, dijo cuando abrí. Recibimos una queja sobre disturbios. La señora dice que es familia suya y que ustedes no le permiten recoger sus pertenencias. Oficial, respondí con calma, esa mujer no tiene pertenencias en esta casa. Su matrimonio con mi hijo fue anulado cuando descubrimos que usó una identidad falsa. Tengo aquí todos los documentos legales. Le mostré los papeles que Emiliano había preparado. También tengo una orden de restricción que le prohíbe acercarse a esta propiedad, añadí, mostrando otro documento. El oficial revisó los papeles y asintió. Entiendo. ¿Su hijo quiere hablar con ella? No, respondió Renato desde adentro. No tengo nada que decirle. Muy bien. Le vamos a pedir que se retire y que no regrese. Pero incluso después de que la policía se fuera, los intentos de Daniela continuaron. Comenzó a contactar a los vecinos, tratando de conseguir información sobre nosotros, tratando de convencerlos de que yo había lavado el cerebro de Renato. La señora Ramírez vino a contarme. Don Osvaldo, esa mujer vino ayer preguntando cosas muy raras. Quería saber si usted tenía problemas de memoria, si Renato parecía preocupado por su salud mental. ¿Qué le dijo? Le dije que se fuera de mi propiedad antes de que llamara a la policía. También trató de conseguir trabajo cerca de la fábrica donde trabajaba Renato, claramente con la esperanza de encontrárselo accidentalmente. Afortunadamente, Armando había alertado al supervisor de Renato sobre la situación. La vieron merodeando por el estacionamiento durante varios días, me reportó Armando. Pero seguridad la echó cada vez. El intento más desesperado llegó 2 semanas después de la confrontación. Renato recibió una llamada del hospital diciendo que su esposa había sido internada después de un intento de suicidio y que preguntaba por él. Es una mentira, le dije inmediatamente. Es otro truco. Pero ¿y si es verdad, papá?
¿Y si realmente se lastimó? Entonces los médicos se encargarán de ella. Tú no eres responsable de las decisiones que ella tome. Llamamos al hospital. No había ninguna paciente con su nombre, ni con el nombre falso que había usado con nosotros, ni con su nombre real. Esa noche, Renato finalmente tomó la decisión definitiva. Voy a cambiar mi número de teléfono, me dijo, y voy a bloquear todas sus cuentas de redes sociales. No quiero volver a saber nada de ella. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Me tomó tiempo, pero ahora entiendo lo que mamá trató de protegernos. Y entiendo por qué tú mantuviste el secreto de la herencia. ¿Y qué hay del dinero? ¿Todavía lo quieres? Renato me miró directamente a los ojos. Papá, ese dinero es tuyo. Mamá te lo dejó a ti. Si algún día decides compartirlo conmigo, será porque crees que me lo merezco, no porque yo lo exija. ¿Y crees que te lo mereces? Todavía no, me dijo honestamente, pero espero merecer tu confianza algún día. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo había regresado. Los intentos de contacto de Daniela continuaron esporádicamente durante las siguientes semanas, pero cada vez eran más débiles, más desesperados. Finalmente, Armando me informó que había dejado la ciudad completamente. Mis contactos me dicen que se mudó a otro estado, me reportó, probablemente buscando una nueva víctima. Y no hay manera de advertir a otras personas. He reportado toda la información a las autoridades correspondientes. Su historial está documentado, pero desafortunadamente, hasta que no cometa un crimen en su nueva ubicación, no pueden hacer mucho más. Era frustrante saber que probablemente encontraría a otra familia que destruir, otro hombre que manipular. Pero al menos nosotros estábamos a salvo. Renato y yo habíamos sobrevivido a la tormenta. Ahora tenía que ver si podíamos reconstruir lo que ella había casi destruido. 6 meses después de que Daniela desapareciera de nuestras vidas, me desperté una mañana sabiendo que algo había cambiado. No era nada dramático, no era un momento de revelación súbita. Era más como cuando sale el sol después de una tormenta larga, gradual, cálido, lleno de promesas. Renato había venido a desayunar conmigo todos los domingos desde la confrontación. Al principio era tenso, lleno de disculpas y autorrecriminaciones. Pero lentamente, semana tras semana, habíamos encontrado nuestro ritmo otra vez. Papá, me dijo ese domingo mientras tomábamos café en la mesa donde solía hacer sus tareas de niño, he estado pensando en lo que dijo mamá en su carta. ¿Qué parte? La parte donde dice que el dinero es para darte seguridad, no para vivir como rico. Creo que entiendo lo que quiso decir. Lo miré por encima de mi taza. Mi hijo se veía diferente ahora. Más maduro, más Southfield, como si hubiera envejecido años en estos pocos meses. Durante todo este tiempo pensé que ustedes me habían fallado por no tener más dinero, continuó. Pero la verdad es que yo les fallé a ustedes por no valorar lo que sí tenía. Eras joven. Esa no es excusa. Tenía padres que me amaban, que se sacrificaron por mí, que me dieron todo lo que pudieron. Y yo estaba tan obsesionado con lo que no tenían que nunca vi lo que sí me habían dado. Puso su mano sobre la mía. Papá, no quiero el dinero de la herencia. ¿Qué? No lo quiero. Quiero ganarme mi propia vida, construir mi propio futuro. Como tú hiciste, como mamá hizo. Quiero que estés orgulloso de mí por lo que logre, no por lo que herede. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Ya estoy orgulloso de ti, hijo. ¿En serio? Renato, cualquier hombre puede ser engañado por una mujer hermosa. Pero no cualquier hombre tiene el valor de admitir que se equivocó y luchar para arreglar sus errores. Eso requiere carácter real. Esa tarde, después de que Renato se fuera, me senté en mi jardín. Las plantas que Mónica había sembrado estaban floreciendo otra vez. Durante los meses de caos con Daniela, las había descuidado. Pero ahora, con cuidado constante, estaban volviendo a la vida. El teléfono sonó. Era Emiliano. Osvaldo, tengo noticias sobre Daniela. ¿Qué pasó? La arrestaron en Texas. Al parecer intentó la misma estafa con un viudo millonario. Pero esta vez no tuvo tanta suerte. El hombre era un exdetective y la descubrió inmediatamente. ¿Van a procesarla? Sí. Y con toda la evidencia que compilamos aquí, más los cargos en Texas, probablemente va a pasar muchos años en prisión. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente vacío. No sentía satisfacción por su captura,
no sentía venganza cumplida. Solo sentía alivio de que no pudiera lastimar a nadie más. Esa noche saqué la carta de Mónica y la leí por última vez antes de guardarla permanentemente. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y que finalmente conoces mi secreto. Mi querida Mónica había visto todo esto venir. Había protegido nuestro futuro no solo del dinero, sino de las personas que podrían tratar de destruirnos por él. Usa este dinero sabiamente, Osvaldo. Y si algún día Renato demuestra que nos equivocamos sobre él, compártelo con alegría. Tomé una decisión esa noche. No le daría el dinero a Renato, no todavía. Pero establecería un fondo educativo para sus futuros hijos, una beca para estudiantes necesitados en memoria de Mónica, y una fundación para ayudar a adultos mayores a protegerse de estafadores. El dinero serviría a su propósito real, proteger a las familias, no dividirlas. Un año después, Renato conoció a una mujer llamada Regina. Era maestra, venía de una familia trabajadora como la nuestra, y cuando la trajo a conocerme, pude ver inmediatamente la diferencia. Don Osvaldo, me dijo con sinceridad genuina, Renato me ha contado mucho sobre usted y sobre su esposa. Espero poder conocerlo mejor. No preguntó sobre dinero. No evaluó mi casa con la mirada. No trató de impresionarme o manipularme. Solo quería conocer al padre del hombre que amaba. Me gusta, le dije a Renato después de que se fuera. A mí también, respondió con una sonrisa que no había visto desde que era niño. Y papá, ella sabe sobre lo que pasó con Daniela. Le conté todo. Dice que le alegra que tuvieras la fuerza para protegernos. 2 años después, Renato y Regina se casaron en una ceremonia pequeña en nuestro jardín, rodeados de las flores que Mónica había plantado. Durante la ceremonia, puse la mano en el bolsillo donde llevaba la carta de mi esposa. Creo que te equivocaste sobre él, mi amor, le susurré mentalmente. Creo que siempre fue el buen hombre que criamos. Solo necesitaba tiempo para encontrar su camino de vuelta a casa. Ahora, mientras escribo esto sentado en mi silla favorita, puedo escuchar a mis nietos jugando en el jardín. Renato construyó su propia casa al lado de la mía, lo suficientemente cerca para ayudar si lo necesito, lo suficientemente lejos para mantener su independencia. Nunca necesité gritar. Nunca necesité venganza dramática. La verdad se encargó del resto. Daniela perdió porque subestimó el poder del amor verdadero, la fuerza de una familia real, y la sabiduría de una mujer que había protegido su legado desde la tumba. Yo gané porque aprendí que a veces el silencio es la respuesta más poderosa, que la paciencia puede ser más fuerte que la confrontación, y que el amor real siempre encuentra su camino de vuelta a casa. Mónica tenía razón sobre todo. El dinero nunca fue lo importante. Lo importante era asegurar que nuestra familia sobreviviera a cualquier tormenta que tratara de destruirla. Y sobrevivimos. Hoy, cuando Renato viene a visitarme, no viene buscando nada más que tiempo con su padre. Sus hijos me llaman abuelo con la misma alegría con que él me llamaba papá cuando era pequeño. La herencia de Mónica cumplió su propósito real, no nos hizo ricos, nos hizo sabios. No nos dio poder sobre otros, nos dio poder sobre nuestras propias vidas. Y al final, eso fue más valioso que cualquier cantidad de dinero. Ahora sé que nunca necesité nada de eso para ser feliz, le digo a la fotografía de Mónica cada noche antes de dormir. Solo necesitaba saber que mi familia estaba a salvo. El silencio también es respuesta. Y a veces, es la respuesta más perfecta de todas.